pero muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Mi nombre es Santiago y sinceramente espero que sea donde sea que estés y en el momento en el que te encuentres viendo este video, que le estés pasando muy bien y gracias por darnos estos minutos. A ver, esto es retomar un diálogo barra debate, obviamente, y cuando hablo de debate no hablo, o sea, no viene a mi mente la formalidad propia del debate, sino más bien cuando hay un intercambio de opiniones, y creo que Irving va a pensar exactamente lo mismo, hay un debate, ¿se entiende? Entonces, esto es retomar algo que arrancó hace 2 años atrás, que una cosa por otra no lo podíamos retomar, no podíamos ahí coordinar los horarios, pero yo la verdad me siento sinceramente muy contento porque acá mi invitado ha aceptado y ha apartado este tiempo como para poder charlar con nosotros, así que sin más que decir les voy a dar la bienvenida a Irving Gattel. Irving, ¿cómo estás? Buenas noches. Santiago, buenas noches, muchísimas gracias. Un gustote estar otra vez aquí, efectivamente. Se nos había quedado pendiente, pero bueno, qué bueno que ya nos coordinamos. Como le decía en off, y vuelvo a mencionarlo aquí para que todo el mundo sepa cuál es mi postura con respecto a Irving. Irving yo creo de que es una persona que sabe realmente debatir, tiene una retórica fantástica y es una persona que sinceramente, pese a que las conclusiones a las que llegamos son distintas, ustedes se van a dar cuenta que es una persona que sabe de lo que habla. Así que estoy muy pero muy contento de poder tener esta oportunidad. Irving, antes de arrancar, a ver, vos, mexicano, entiendo, tipo de fútbol, o sea... ¿qué onda con eso? ¿Hinchás para algún club de fútbol o no? Acá hay un fiel seguidor de River Plate, quiero que lo sepas. Ok, perfecto. Bueno, mira, fíjate, curiosamente yo soy hincha del equipo que contextualmente más se parece al River Plate, del Ah, América. mira, no sabía que había esa especie de similitud, por así llamarlo. Sí, es como el equipo capitalista, ¿no? El River Plate, Bueno, o sea, ahí está. Bueno, o sea, eso se remonta a nuestro pasado, hoy estamos más pobres que equipos muchas veces chicos, pero bueno, sí entiendo. Así que, bueno, nada, tenemos a un futbolero, tenemos acá un diálogo futbolero, podríamos llegar a decir. Irving, ¿qué te parece, como habíamos hablado, si yo hago una breve introducción de algo que vos obviamente ya sabés que creo y que pienso, y luego te doy ahí un espacio para que vos también desarrolles tus ideas y luego arrancamos ahí con el diálogo. ¿Te parece bien? me parece perfecto. Adelante. Bien, bueno, para arrancar, a ver, no quiero extenderme demasiado, tanto Irving como los que están del otro lado, en su mayoría entiendo que saben qué es lo que creo. Vamos a estar hoy discutiendo el tema de la resurrección de Jesús, si al menos en términos históricos nosotros podemos asumir de que hay buenas razones para creer de que es un evento que ha ocurrido en el pasado, es un hecho histórico, no sé, hablar de la resurrección no es hablar de un mito, no es hablar de alucinaciones o cosas por el estilo, sino más bien de un evento que ha ocurrido. Un sujeto llamado Jesús de Nazaret, mediados del siglo I, había muerto luego de estar una X cantidad de tiempo, no quiero entrar en esa discusión de cuántos, si son 3 días literales o no, pero más allá de ese tiempo, estuvo un tiempo en la tumba, enterrado, muerto, y que luego apareció nuevamente con vida. Este fenómeno que obviamente yo asumo de que es bastante poco habitual, se ha llamado desde el principio resurrección. Los cristianos lo han llamado a esto resurrección. Cada vez que hablaban de resurrección, hablaban de este fenómeno. Principalmente yo sostengo de que esto puede llegar a ser corroborado por medio de la historia a través de ciertos hechos que nosotros creemos de que han ocurrido y que a la hora de armar el rompecabezas podemos asumir de que la conclusión correcta es esta que mencionaba. Primero, sabemos de que Jesús ha muerto por crucifixión, pese a que esto casi en la academia ya no se discute, pero vale la pena plantearlo, dado que tenemos que estar completamente seguros de que este sujeto estaba muerto. ¿Está bien? Entonces, tenemos buenas razones para creer de que ha muerto por crucifixión, yo asumo de que sí. Luego, tenemos buenas razones para creer de que posterior a su muerte ha sido enterrado de manera honrosa en un lugar localizable porque se sabía de quién era el propietario de ese lugar. Sí, también, obviamente vamos a hablar del caso de José de Arimatea. Y por último, hay lo que se llaman apariciones post-mortem. Hay una serie de personas que afirman realmente haber visto a Jesús vivo una vez o después de muerto, ¿no? Entonces, si estos tres hechos realmente han ocurrido, creo que la conclusión, al menos para aquellos que consideran al menos la existencia de Dios como parte de la realidad, no como
como principal explicación ante cualquier fenómeno, pero cuando analizamos la evidencia, analizamos hipótesis alternativas de origen naturalista y demás, y vemos que ninguna es capaz de poder explicar apropiadamente cada una de las fuentes, evidencias y hechos, creo de que, bueno, a ver, no asumir de que pudo haber sido un milagro, creo que pasa más que nada por una presuposición filosófica que por otra cosa. Además, sin mencionar de que Jesús advirtió que esto iba a ocurrir y de hecho este evento, que luego los cristianos llamaron la resurrección, Jesús estando en vida lo atribuyó a un milagro hecho por Dios, el Dios de los judíos. Así que si estos tres puntos pueden llegar a ser defendidos correctamente, con suficiente evidencia, ¿no? Creo de que estamos justificados en creer de que Jesús realmente ha resucitado. Básicamente es eso, no me voy a extender demasiado porque Irving conoce ya los argumentos, los puntos, y ustedes que están del otro lado ya también, más que nada para no robarles más tiempo. Irving, yo por mi parte ya he concluido. Gracias Santiago. Bueno, yo obviamente ya sabes que mi punto de vista es completamente antagónico en este sentido, ¿no? Soy judío, soy creyente, pero como judío y como creyente mantengo una postura que se orienta más hacia la perspectiva científica que hacia la perspectiva mágica en la interpretación de este tipo de fenómenos. Entonces, como parte de mi trabajo como historiador, a mí en ese sentido no me importa, o sea, tengo que ser imparcial, me obligo a mí mismo a ser imparcial cuando hablo de los temas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, un punto básico que hay que entender con relación a lo que es un milagro es que un milagro es algo que no debe ser explicado. Desde mi punto de vista, se comete un error por parte de los apologistas al tratar de racionalizar la resurrección, porque la naturaleza esencial del milagro es que no debe ser explicado, que en el momento en que se puede explicar deja de ser milagro. Pero entonces, bueno, ok, ahora otro punto, segundo punto. Una de las cosas que más se manejan en crítica textual bíblica, que es un área con la que yo trabajo, es que tenemos que estar bien conscientes de la diferencia de paradigmas que hay entre nosotros, siglo XXI o siglo 58, desde el punto de vista judío, con los autores de hace 2000 años. Entonces, todo lo que tú estás planteando, lo estás planteando desde un paradigma lógico actual, que no se lo puedes aplicar a los autores antiguos. Hace 2000 años, judíos, cristianos, los que quieras, o sea, ni siquiera hace 2000 años, hace 300 años todavía, y para atrás, toda la gente interpretaba la gran mayoría de las cosas en código mítico. La diferenciación entre mito e historia la podemos hacer nosotros. Hace 2000 años no existía esa diferenciación. Si tú lees las obras históricas de aquella época, Flavio Josefo, Herodoto, Tucídides, o sea, todos los grandes historiadores de la antigüedad, todos escriben en código mitológico. Intentan ser más serios, claro, que la narrativa religiosa, pero siempre se hace evidente que razonan en términos de pensamiento mágico. Entonces, o sea, lo que para nosotros puede ser muy normal, para ellos habría sido milagroso. Lo que para nosotros puede ser milagroso y fuera de lo natural, para ellos podía ser normal. Acuérdate que estamos hablando de gente, de un contexto cultural, de gente que cuando miraba el cielo no veía estrellas, veía dioses. Entonces, sus paradigmas de razonamiento son completamente diferentes a los nuestros. Entonces, tercera, ya desde nuestros paradigmas, o sea, basados en el razonamiento científico, y estamos hablando de un nivel de razonamiento que va más allá del razonamiento filosófico, así que ahorita si quieres que hablemos un poco de filosofía, hay que ir desmontando un poco este tipo de quejas contra el razonamiento científico que son como de ideas de hace 150 años, pero ya no de ahorita, por los avances de la epistemología. Entonces estamos hablando de que, a ver, la gente no resucita. Ese es un hecho objetivo demostrado científicamente, que los seres biológicos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, hasta el momento no se ha podido aplicar el criterio de falsabilidad que demuestra lo contrario. Es decir, no se ha encontrado evidencia alguna de que pueda suceder lo contrario. Por el contrario, se ha demostrado que en cada especie biológica, llegando a partir de cierta edad, el organismo empieza un proceso de deterioro irreversible. Hemos logrado contenerlo, retrasarlo, lo que quieras, pero es al final de cuentas irreversible. Nos morimos y ¡pum! Se acabó. Entonces,
Eso desde el punto de vista técnico. La fe es otro asunto. Yo la dejo por fuera cuando discuto este tema, porque ahorita vamos a discutir de historia. Entonces, bueno, tenemos que atenernos a lo que es históricamente hablando investigable. Entonces, finalmente termino con un cuarto punto. O sea, a partir del hecho de que la gente no resucita y que entonces toda la carga de la demostración queda en ustedes, no en nosotros, hay un punto aquí importante a señalar. Toda la evidencia que estás mencionando proviene del propio texto, es evidencia interna del texto. Entonces, los que decimos que el texto tiene un talante mitológico, digo, porque las resurrecciones o la renovación de la vida está presente en cualquier cantidad de mitos. O sea, no voy a caer en la exageración, por supuesto, de estas tonterías que se publican en internet de que Mitra, Hércules y estos dioses también nacieron de una virgen, nacieron el 25 de diciembre, o sea, que intentan encontrar ese paralelismo. No, 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 no. O sea, eso del Zeitgeist, que fue la onda que lo trajo, sí, están completamente perdidos. No es así, eso lo reconozco. Digo, bueno, eso cualquiera que se ponga a estudiar lo tiene que reconocer, pero de que la noción de la renovación de la vida está presente en toda la mitología naturalista, en donde se reflejan una serie de elementos, sobre todo solares, por la alternancia de invierno y primavera, es de donde viene este orden de ideas. Bueno, ahí está la evidencia abundante de este tipo de mitología. Pero entonces, más allá de eso, el problema principal que tiene la argumentación que estás planteando de estos hechos, que si se analizan, su lógica es que Jesús sí resucitó, es que estás mencionando elementos que aparecen en el propio relato. O sea, pues obvio que su lógica es que Jesús resucitó. Sería el colmo que tuvieran otra lógica, porque son parte del mismo relato. Entonces, el problema es que estás utilizando nada más evidencia interna para intentar construir un argumento que en realidad debería depender de la evidencia externa. Entonces, cuando uno como escéptico dice, yo no creo en la resurrección, no estoy diciendo que no crea o sea, que sí crea en todos los elementos del relato, menos en la resurrección. Estoy diciendo que no creo en el relato. O sea, todo lo que dice ahí de las mujeres, de los apóstoles, de la predicación y de los milagros que hicieron, todo, a mi modo de ver, es una narrativa legendaria que carece de fundamentos históricos. Entonces, no nada más es el detalle de la resurrección, es todo lo que la rodea. Entonces, o sea, no se trata nada más de que me demuestres que es muy lógica. Yo, pues sí, pues claro que es lógica, así está diseñado el relato. Te digo, sería el colmo que no lo fuera. O sea, primero tendrías que mostrarme evidencia independiente a las fuentes cristianas que demuestren que todos esos elementos pueden ser considerados como históricos para entonces tratar de encontrarle una razón. Y el problema con este tipo de apología basada en este tipo de lógica es que pretendes hacer la demostración de un evento histórico desde una reflexión de escritorio. Y es en donde te digo que son paradigmas filosóficos de hace 150 años. O sea, todavía en la epistemología hegeliana eso es viable. O sea, estar en tu escritorio y reflexionando así, modelo Parménides, modelo Platón, modelo Aristóteles, modelo Hegel después, y desde ahí encontrar la verdad. Pues no, o sea, eso ya en asuntos de historia y más de ciencia, biología, porque quieras que no, nos estamos metiendo con un tema biológico. Las demostraciones no se hacen en el escritorio, se hacen en otro nivel de trabajo. Entonces, bueno, términos muy generales, esa es mi postura. Bien, fantástico, excelente. Simplemente para arrancar, ¿no? con este diálogo, ¿me podrías aclarar? Vos hiciste mención al principio de dos cosas que me llamaron la atención. Primero, te llamás a vos mismo creyente, ¿no? O sea, más allá de tu postura a la hora de hacer un análisis histórico, que recalcaste la imparcialidad y demás, vos sos una persona creyente en Dios. Uh-huh. Sí. ¿Crees en la posibilidad de los milagros? No, 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 no. ¿No O sea, crees? creo en Dios, pero creo que la narrativa de milagros, tanto en el texto No, no, hebreo como no, en no, no, no me estoy refiriendo a si crees particularmente algún milagro descrito en la Biblia. No, no, okay. no decía eso. Yo decía sí, bueno, dado que crees en la existencia de Dios, si crees además, y me parece que sí, en este caso una cosa se sigue de la otra, si crees en que al menos es posible la intervención de esta deidad en la realidad la cual asumo que vos crees que ha creado. No, bueno, sí, ok, ya. Entendiendo la pregunta en ese ¿Crees en la sentido, o posibilidad del sea, milagro?
La posibilidad, o sea, pues mira, teóricamente tengo que admitir que sí, pero es a nivel teórico. En realidad es una posibilidad que personalmente no me interesa. O sea, en ese punto específico, no en la existencia de Dios, sino en la del milagro, me conduzco en la línea del agnosticismo. ¿Por qué? Porque lo que creo es que justamente lo más hermoso de la creación de Dios, soy espinosiano en ese Entiendo, sentido, absoluto. O sea, es justamente el orden que Dios ha creado en el universo a partir de la ley de causa y efecto. entiendo. Entonces, no le veo sentido al milagro. Bueno, No, pero más allá de si le ves o no le ves sentido, el significado, si podés creer en historias antiguas o no, digo, a ver, ¿hay algún problema lógico a la hora de decir, bueno, si Dios existe, si Dios es el creador de esta realidad llamada universo, creo que no existe ningún tipo de imposibilidad lógica a la hora de pensar que este creador, más allá de que lo ha hecho, si lo ha hecho o no lo ha hecho, eso va más allá, eso es otra discusión. ¿Existe la posibilidad que este ente que ha creado el universo sea capaz de interactuar con él, de proceder de manera milagrosa, tal y como en la fe lo mencionamos? Esta posibilidad creo que la asumís, ¿no? no del todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, una no creo que sea un ente, empezando por ahí. Ok, O sea, no, te digo, no soy hegeliano, perdón. está Este, bien. ¿Crees que Dios ha dos, creado el universo? sí se puede decir que sí, pero, o sea, no, obviamente no es la imagen tradicional de un creador que de repente, o sea, la manera en la que yo puedo crear una ensalada o crear o hacer, tomar cualquier cantidad de cosas, darles una nueva forma, etcétera. O sea, no es un proceso material. Entonces, o sea, el sentido tradicional religioso que te cuentan en iglesias o en sinagogas muy tradicionalistas, etcétera, no lo creo así. Ok, ok. Más allá de la historia y del cómo se llevó a cabo, que entiendo y yo también asumo, y hay veces que soy criticado, ¿no? Porque yo interpreto los primeros capítulos del Génesis y pese a que creo de que tiene cierto contenido histórico al menos, creo que sí está adornado por el mito de una manera llamativa, ¿no? Evidente para aquel que trata de analizar el texto de manera imparcial. Yo creo de que hay un fuerte contenido mitológico en al menos los primeros capítulos del Génesis. Entre ellos podría decir, bueno, la forma en la que se presenta a Dios, en el caso de la creación al hombre, como un alfarero ahí creando la silueta del ser humano y demás. Yo creo de que eso es elemento mitológico para transmitir una idea subyacente. Pero más allá de la forma, digo, más allá de lo romántico que puede llegar a parecer, ¿no? Este alfarero y demás, digo, bueno, si Dios existe y la ciencia hoy por hoy nos lleva a la conclusión de que el universo ha comenzado a existir, me parece que evidentemente tiene que haber una conexión entre este ser, que no sabemos bien qué es, podríamos decir, hasta al menos en términos históricos, no sabemos qué es, pero este ser que podemos asumir filosóficamente y que necesariamente debe ser aquella primera causa incausada que produce todas las demás cosas. O sea, me refiero a la necesidad de esta primera causa a la hora de hablar del origen del universo y no más bien cómo lleva a cabo la creación con todo ese elemento romántico que gira alrededor del relato. Ujú. Mira, Esa idea de creador, la podría, es la misma que tenés vos, o sea, este ser que no sabemos muy bien cómo, pero ha producido el universo. bueno, sí, eso me queda claro, sí, pero no me termina de convencer la idea de primera causa. Ajá. O sea, porque la idea de primera causa necesariamente implica una cronología. La cronología es un fenómeno de medición humano. O sea, en la dimensión de lo eterno la cronología no existe. Entonces, ese es mi problema con el concepto de milagro, con el concepto de creación, tal como lo estás planteando. O Ajá. sea, que parte de mecanismos de medición humanos. Y bueno, o sea, eso nos sirve a los humanos, pero no aplica en Dios. Entiendo. Entonces, o sea, el concepto de Dios, y en ese sentido me atengo al judaísmo realmente llevando lo que plantea el propio judaísmo a sus conclusiones más lógicas, ya en una lógica moderna. O sea, es inefable, o sea, es imposible traducirlo a palabras. ¿Por qué? Ajá. Porque actúa y se desenvuelve
en una multidimensionalidad que supera nuestras 3 dimensiones. Claro, sí, obvio. Y que por lo tanto es imposible describirlo. Entonces, por eso la religión judía, de hecho, no se preocupa mucho por entrar en ese tipo de detalles, por hacer ese tipo de precisiones. Se enfoca en la ética y todo eso porque, bueno, reconoce que al final de cuentas hay una imposibilidad del ser humano para explicar todo eso. Pero ahora, sí hay que marcar una diferencia cuando decimos que es imposible que el ser humano comprenda la acción de Dios o lo que hace Dios porque está en un plano más arriba que el nuestro, punto. Y no significa que se esté abriendo la puerta a los milagros, porque los milagros al final de cuentas también suceden en nuestra dimensión, o sea, en esta realidad. Entonces, cuando estoy marcando mis límites para intentar explicar a Dios o algo de Dios, no estoy incluyendo allí la posibilidad del milagro, porque el milagro se supone ocurre aquí, en estas 3 dimensiones. Entonces el milagro sí lo tenemos que analizar en la lógica de estas 3 dimensiones. Obvio que sí. Bueno, para no estancarnos en esto, ¿no? Pero diría de que cuando hablamos de primera causa incausada no necesariamente estamos hablando de sucesos que vienen, o sea, que están ligados al tiempo, ¿no? En términos tomistas, al hablar de primera causa incausada no necesariamente estamos hablando de tiempo. Pero más allá de eso, para no estancarnos en este punto, digo, recién también en tu introducción decías, el milagro no debe ser explicado. Entiendo hacia dónde apuntás, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué mencionaste esto? O sea, ¿de qué manera los cristianos intentamos explicar lo que ha ocurrido, el evento propio de la resurrección? De hecho, capaz que soy yo el despistado, ojo, y lo desconozco si hay algún autor que ha intentado, o hubo una época en la historia en donde los cristianos han intentado, pero en lo personal, al menos lo que yo planteo es explicar el milagro es, entiendo yo, explicar el cómo Dios ha llevado a cabo semejante hecho que en términos naturales no podrían nunca ser producidos. Y eso los cristianos, o al menos yo postulando esta idea, yo no tengo la intención de hacerlo. De hecho, estoy de acuerdo con vos. Si pudiésemos explicar el fenómeno del cómo se lleva a cabo el milagro, de cuál ha sido el procedimiento, el mecanismo que Dios empleó para producir algo que luego nosotros llamamos milagro, no estaríamos hablando de milagro. Creo que los cristianos no asumirían esa idea que presentaste. Te entiendo por dónde vas y es correcto lo que dices. Digo, no lo estás intentando explicar en cuanto al aspecto operativo, pero lo estás intentando ubicar en la historia. O sea, es otra manera de entrar en explicación. O sea, estás intentando ubicarlo como un fenómeno histórico. No se puede. Con el milagro tampoco se puede hacer eso. Porque, o sea, si te vas a poner a analizar lo que gente antigua entendió como un milagro, primero tendrías que resolver el aspecto cognitivo. O sea, y a ver, ahí hay mucho que hablar, o sea, tanto desde la filosofía, por todos los problemas que implica la epistemología, o sea, cómo se da el proceso en que los seres humanos construimos el conocimiento, de entrada, y luego tendrías que meterte con todo el tema de los sesgos cognitivos, y que no nada más afectaban a la gente antigua, digo, siguen afectando a la gente de hoy. Entonces, para poder hablar en términos objetivos, o sea, dotar de una objetividad, en este caso histórica, a un evento milagroso, primero tendrías que resolver todos esos cabos sueltos. Y seamos honestos, no se puede, porque estás hablando de una opinión, o bueno, un relato inmerso en una creencia de hace 2000 años. Entonces, no tienes realmente manera de entrar en contacto con el 100% de lo que esa gente estaba pensando. Y no me refiero de los que se supone que vieron a Jesús. Me refiero nada más a los autores de 4 textos, punto. Porque es ahí donde tenemos el relato. Y entonces, primero habría que resolver todo eso. Para luego entonces pasar a tratar de ver si se demuestra o se refuta el evento como hecho histórico. Entonces, toda esa racionalización es la que yo no le veo sentido en el milagro. Por ejemplo, yo hace mucho, hubo una época en la que lo intenté, hasta que un día admití, no se puede. Pero es la misma que yo pasé con el Mar Rojo, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Bueno, pero esto creo que al menos para vos es una espada de doble filo, porque si postulás que no se puede,
Bueno, entonces tampoco se podría negar, tampoco se podría rechazar. Yo en lo personal creo de que esa idea de no se puede es bastante radical. Yo no sería capaz, y puede ser que sea por sesgo personal, no lo niego, capaz que no sería capaz de abrazar esa idea. Sí, lo que yo diría y asumo con toda franqueza, es muy difícil, dado el problema de los sesgos. Creo que el problema de los sesgos, al menos esto es una crítica que hago puertas hacia adentro, las personas de fe, particularmente los cristianos, hay veces de que lo menospreciamos a este problema al hacer un análisis histórico. El problema del sesgo es un problema real, difícil de poder saltar, de resolver y demás, pero el no se puede, a mí me resulta una afirmación un tanto radical, y vuelvo a repetir, si no se puede, no se podría negar dicha interpretación. Para mí no es fácil. Ok, Sí, sí, pero a ver, pero es que, a ver, cuando entras en el, si no se puede, tampoco se puede negar, ya estás entrando en el juego de palabras y ahí nos a ver, metemos en otro tema que es la semántica y que es el ok, lenguaje. a ver. Y que hay que recordar que el lenguaje es una herramienta humana que se inventa en la época en la que nuestra percepción de la realidad era fragmentaria. Entonces, el lenguaje inevitablemente refleja nuestra fragmentación de las cosas. O sea, y las gramáticas más sofisticadas que se han desarrollado son justamente para proveernos de una manera de solucionarlo. Pero bueno, entonces aquí el problema es que si nos desentendemos del juego de palabras, a ver, tenemos que ver qué es lo que sí se puede demostrar y qué es lo que no. Ok, lo del Mar Rojo, te voy a poner el ejemplo. O sea, ¿qué sucedió allí? Una, Ok, una cosita nada más para ver si capto tu idea. Cuando vos decís no se puede, entiendo que asumís una imposibilidad para poder interpretar correctamente a un autor tan lejano en el tiempo y tan distante en cuestiones culturales. Ahí es en donde viene el problema del sesgo. ¿O te estoy malinterpretando? no, va bien, sí. No nada más es eso, pero sí, es perfectamente Ok. correcto lo que dijiste. Y por lo tanto, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no puedes demostrar ni a favor ni en contra. O sea, no puedes decir no pasó. Lo que en todo caso puedes en un momento dado intentar hacer, aunque también hay que analizar si tiene sentido o no, pero lo que puedes intentar hacer es intentar reconstruir desde lo que hoy sabemos de historia, Ujú. que no es mucho, porque la evidencia arqueológica de repente de ciertas épocas o de ciertos momentos, por ejemplo, ese es un detalle con la historia de Jesús, toda la historia de Jesús, o sea, ocurre en un espacio tan pequeño y tan carente de importancia para los historiadores del momento, pues que aunque hay mucha información arqueológica sobre la época y sobre el Imperio Romano en la época y sobre el Reino de Judea en la época, no hay información arqueológica específica sobre él. Entonces, eso es un problema. Pero bueno, más allá de ese problema, la bronca es, te digo, hasta qué punto tiene sentido la investigación. Por ejemplo, con lo del Mar Rojo, la pregunta sería, o sea, supongamos que pasó algo. ¿Qué pudo haber pasado que la gente lo interpretó de esta manera y nos heredó este relato? Ujú. Ahí es el proceso de intentar entender la lógica del relato. Ujú. Es un lío. Yo personalmente soy de los que no se preocupan mucho, ni siquiera en ese caso, porque veo en el relato del Mar Rojo, veo una serie de elementos mitológicos muy lógicos en función de la religiosidad egipcia. Entonces, bueno, mi interpretación, o sea, me apego más a los que han explicado este relato como una tradición que se va desarrollando y donde se va reflejando la manera en la que la gente de esas épocas discutía temas de religión, muy diferente a la nuestra. Pero ahora, por ejemplo, por lo menos en el caso del Mar Rojo, sí sería muy evidente la posibilidad de decir qué fue lo que pasó que la gente lo interpretó de esta manera. Pasa algo muy similar con la resurrección de Jesús. O sea, en todo caso, se puede hacer esa discusión. Y muchos la intentan. O sea, he leído textos en donde gente está intentando decir, bueno, no, lo que pasa es que alguien lo alucinó y convenció al otro y entonces se creó el chisme. Ahí tienes a Gonzalo Puente Ojea, por ejemplo, hablando haciendo un desglose mm, que me parece formidablemente lógico, pero también formidablemente ocioso, de cómo María Magdalena habría sido la primera y luego todo el mundo se contagió de la psicosis, ¿no? Y viene toda la hipótesis de la psicosis.
es una hipótesis que a mí no me convence. Honestamente, no le veo ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque está intentando lo que te mencionaba hace rato. Estabas tomando nada más los elementos internos del relato y que sería absurdo que tuvieran una explicación más lógica. Bueno, todos los que se meten a ese rollo de la psicosis o de la alucinación, o todavía tienes ahí a este John Alegro del equipo original de Gente del Mar Muerto, que sea que pues, los apóstoles se metían psicotrópicos y todo era un personaje alucinado. O sea, me parece la cosa más ociosa, porque es tomar un relato que tiene muchos tintes, elementos legendarios y mitológicos, y tratarles de encontrar una lógica moderna. Yo Claro, no le veo sentido a eso. O sea, entiendo, primera regla, hay que entender el relato en su contexto y en su momento, no entiendo. en el nuestro. Me parece fenomenal este último comentario que acabas de hacer. Vuelvo a repetir, y no es para redundar en lo mismo, pero sinceramente no me parece de que esto que yo te planteo sea tan simplista como una cuestión netamente semántica. Creo nuevamente de que si se asume de que existe una imposibilidad a la hora de interpretar realmente qué era lo que el autor tenía en mente a la hora de transmitir ciertas ideas, vuelvo a repetir, me parece que ante esa imposibilidad no se puede ni aceptar ni tampoco se puede rechazar. Es sumirnos obviamente en una especie de agnosticismo que obviamente no deja de ser desesperanzador porque no hay forma de poder salir de él. Pero más allá de eso, mencionabas el tema del paradigma del siglo I, la lógica del relato, el contexto, poder entenderlo apropiadamente y demás. Y esto me parece fantástico, de hecho, me parece que en cierto sentido es un punto a favor de la afirmación cristiana de que Jesús realmente ha resucitado, dado que los cristianos primitivos, desde el principio, afirmaron de que Jesús había resucitado. Y según N.T. Wright, me parece fenomenal el tomo de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, no todo el tomo, pero cerca de 700 páginas la ocupa simplemente para analizar tanto la cultura hebrea de aquel entonces, años antes y pocos años después, el contexto cristiano primitivo y también alguna que otra cultura pagana. Él muestra a través de estas 700 páginas que la palabra resurrección no tenía otro significado más que la idea de un sujeto que había muerto de manera literal y que luego de haber permanecido una X cantidad de tiempo de esa manera, muerto, ha vuelto a la vida, ha resucitado, se ha levantado. No hay otro significado. Una Entonces, pregunta. sí, solo cierro con esto, digo, bueno, entonces según la lógica del relato, según el contexto, según el paradigma propio de la gente del siglo I, no digo de que esto sea evidencia de que ha ocurrido, digo de que los autores, aquellas personas que dicen haber visto estas cosas, afirmaban estar realmente convencidas de que no se estaban remitiendo a una ficción, no se estaban remitiendo a una interpretación teológica, sino que pese a que estén justificados o no, pese a que haya ocurrido el hecho o no, estas personas asumían de que el hecho había ocurrido. Ok, una pregunta. ¿Qué fuentes documentales tienes para demostrar que esas personas lo asumían así? Bueno, tendría, creo que casi la totalidad del Nuevo Testamento, Ok, o tendría, sea, el libro en donde viene el relato, cierro, aparte de ese, ¿por qué decís el libro? porque el Nuevo Testamento, aunque es una colección de libros, Por eso mismo, o sea, espérame, si sí, somos pero rigurosos, espérame, históricamente hablando, no podemos hablar de un libro. pero a ver, alguien lo armó como una colección con un objetivo claro. O sea, Yo no podría decir alguien, ¿no? Capaz que sí, obviamente, hubo un grupo de personas que llegaron a un consenso y demás, pero no es una persona que, ok, a cuando ver, decimos alguien, capaz que lo primero que se nos cruza la cabeza es un tipo en un escritorio diciendo, bueno, este sí, este no. No, me parece que hubo un consenso a través del tiempo que luego sí, se manifestó de esta manera, lo que conocemos hoy ok, como el Nuevo si vamos a Testamento. hablar del consenso a través del tiempo, entonces alguien si es un grupo, no es una persona, es un Ok. grupo, Ujú, quien lo oficializa son los concilios de Roma, Cartago ujú. e Hipona en los años entre el 382 y el 397. O Sí. sea, ya es muy tarde. Espérame, pero más allá de eso, o sea, en su idea básica, aunque hubiera variantes en algunos libros y se pasaran un par de siglos discutiendo es que este sí, es que este no, pues la idea general de un Nuevo Testamento
es una idea concreta de alguien. No tenemos el nombre, pero es una idea concreta de alguien surgida como reacción a otro alguien. Y esa Ajá. historia la conocemos a la perfección. El Nuevo Testamento existe como existe. Mira, hay que entender dos cosas. Una, iba a existir, porque todas las religiones que llegan a cierto nivel de desarrollo terminan por integrar una escritura sagrada. Así que el Nuevo Testamento iba a existir. O sea, esto no sucedió de la nada, pero sí es un hecho histórico sobradamente demostrado que hay un punto en el siglo II que cierta línea de iglesias cristianas tienen que acelerar ese proceso porque resulta que se le ocurrió primero a otro, a un hereje, o a lo que ellos llaman un hereje, que es Marción de Sinope. La idea de un Nuevo Testamento es original de Marción de Sinope. El Nuevo Testamento original es el de Marción de Sinope. El que nosotros conocemos fue el que se creó para refutar a Marción de Sinope. Entonces, el Nuevo Testamento es una colección de textos integrados o que intentan integrar bajo una línea teológica específica y diseñada para refutar a Marción de Sinope, que una de las cosas, entre otras varias, que dice Marción de Sinope es que Jesús no existió como ser humano real y que por lo tanto su resurrección no fue un evento real. Entonces, son 27 libros, pero están metidos en el mismo saco con el mismo objetivo. Ok. Entonces, tienen una lógica. Ok, ok. O sea, la lógica de la resurrección es la misma en los 27 libros. Ok, Entiendo. entonces, tú estás tomando ese punto, ok, está bien, ahí se cuenta el relato, bien, conozco el relato, me lo sé de memoria, creo. De hecho, lo conozco bastante bien. Pero bueno, fuera de eso, ¿tienes alguna otra fuente documental que demuestre que existen? Eso que Me gustaría decir algo al respecto de lo que estabas mencionando, ¿no? Primero, bueno, de nuevo, o sea, el Nuevo Testamento no lo podemos tomar como una fuente, me parece demasiado simplista decir eso. Son un conjunto de documentos que creemos, podemos llegar a creer de que pueden reflejar la historia tal y como ocurrió o no, pero son un conjunto de documentos. Me parece, siendo sincero, ¿no? Completamente honesto, y sin el deseo de faltar el respeto, pero digo, lo que acabas de mencionar me parece completamente irrelevante para al menos esta discusión, porque acá no estamos discutiendo cuestiones de canon del Nuevo Testamento, es irrelevante la formación del canon, la razón del por qué estos 27 documentos están justificados teológicamente para formar lo que luego se llamó Nuevo Testamento o cosas por el estilo. Acá es irrelevante la discusión del canon. Acá lo que estamos discutiendo es si hay buenas fuentes para hablar acerca del destino de Jesús, y cuando hablamos de ello nos tenemos que remitir a las mejores fuentes. Da, entre comillas, la casualidad de que lo que creo es que las mejores fuentes en términos históricos son justamente estos libros que formaron parte del Nuevo Testamento, pero no necesariamente por una cuestión de canon, ¿se entiende? O sea, no pasa por ahí. Yo no estoy argumentando presuponiendo de que, bueno, como esto es el canon cristiano, como esto es palabra de Dios o cosas por el estilo, no va por ahí mi argumento. Lo que sí digo, bueno, cuando vos me dijiste cuáles son las fuentes, te digo, bueno, casi la totalidad de libros del Nuevo Testamento, pero observándolos de manera individual y presentando razones del por qué, porque son fuentes tempranas, son fuentes que se corroboran entre sí cuando son testimonios independientes, testimonios de testigos presenciales. Entonces, esta es la razón, no porque formó posteriormente, luego de 300 años, parte de un canon y de un solo libro que luego llamamos Nuevo Testamento, sino más bien porque cada uno de estos documentos tiene buenas razones para ser considerados fuentes históricas con respecto al tema del destino de Jesús. Por eso es que me parece la apreciación que diste del canon, me parece, al menos para esta conversación, irrelevante. te voy a explicar por qué no es irrelevante. Ajá. Una, porque cuando hacemos un análisis de un documento antiguo, con lo primero que entramos en contacto, y de hecho con lo que tenemos contacto el 95% del tiempo, es con las ideas del autor, no con los personajes del texto. Claro. Regla número 1, no confundir el documento con los personajes del documento. O sea, antes, de hecho, en términos estrictos, antes de hablar de la resurrección de Jesús, primero se tiene que hablar de los evangelios, de las fuentes Obvio. documentales. Sí. 2, tu objeción tendría sentido
Si pudiéramos confiar en que los textos que se escribieron así llegaron a nuestras manos, nada más los agruparon en una colección, Sí, pero eso no es cierto. O sea, los textos del Nuevo Testamento todos, desde Mateo hasta el Apocalipsis, no reflejan el contexto histórico ni la problemática inherente al judaísmo del siglo I. Reflejan claramente, o sea, el conflicto contra el docetismo, que es un problema cristiano del siglo II. Entonces es evidente que no nada más se trata de integrar una colección, también hubo que editarla. Y editarla implica, en la gran mayoría de los casos, que se corrigió el contenido. Y corrigió no en el sentido de que estuviera mal y se puso bien, sino en el sentido de adaptarlo a una realidad. ¿Por qué? Porque lo escrito por autores judíos en el siglo I y que seguramente, inevitablemente reflejaban el clima de crispación antirromana, era un tipo de contenido que al cristiano del siglo II le interesaba un pepino. Entonces, o sea, y por ejemplo, por eso tenemos cosas tan interesantes como el discurso de Juan el Bautista. Si tú sacas el discurso de Juan el Bautista, de la hora viene y hora es cuando el hacha ya está lista en la base de los árboles y los van a cortar y toda la paja que está seca la van a meter al horno y la van a quemar en el fuego que nunca se va a apagar. O sea, tú lees ese discurso y lo imaginas en un judío del año 30, es un discurso incendiario, políticamente hablando incendiario. O sea, es un discurso que no tiene vuelta de hoja. Está claramente enfocado en el entorno antirromano, hipernacionalista judío. O sea, entiendo. pero en el Nuevo Testamento no aparece así. O sea, Lucas le da un matiz interesantísimo cuando interpola una serie de preguntas, los soldados, ¿no? ¿Qué haremos? Pues no cobren más, o sea, conténtense con su Entiendo. sueldo y no Sí, anden sí, sí. extorsionando a la gente. O sea, le cambian el sentido. Entonces, es evidente que hay un trabajo de edición en el Ajá. sentido de ajustar el contenido para enfocarse al problema que ellos tenían, que era el docetismo. Entiendo, pero Entonces, espérame. sí, sí, sí. Entonces, cuando leemos las fuentes documentales que tenemos, digo, yo entiendo que esas fuentes documentales no salieron de la nada. Hay un antecedente, claro, seguro. Pero cuando leemos lo que tenemos en las manos, estamos entrando en contacto con las ideas de esa gente. Sí, Entonces, por eso es tan relevante la pregunta de cuáles son las fuentes documentales que pueden redondear esto. está perfecto, Y, sí. y ahí te agrego un punto más. En realidad solamente tenemos una fuente documental, que es la tradición sinóptica. Las tres versiones que hay, Mateo, Marcos y Lucas, son una variante directa de la misma fuente documental. Ok, La otra fuente documental que tenemos, que es el Evangelio de Juan, digo, aunque su construcción teológica ya va por otro lado, pero sí está muy claro, en ese sentido me convence totalmente cómo lo argumenta Gonzalo Fontana en sus estudios sobre el Evangelio de Juan, se está basando, está, está reelaborando la tradición sinóptica. Entonces ah, seguimos siendo la tradición sinóptica. entiendo, entiendo. La única otra Eh, fuente, espérame, sería Primera de Corintios 15, que bien. ahí sí no tiene nada que ver con la tradición sinóptica, pero justamente Primera de Corintios 15 te habla de una resurrección y de una secuencia de eventos completamente distintos a los de la tradición sinóptica. Ok. No se complementan. Bueno, ahora vamos a volver a 1 Corintios 15, que me parece que sí, creo que es la misma idea y se complementa. Mencionaste varias ideas así al pasar, ¿no? Y decías, bueno, hubo un proceso de corrección, y explicaste muy bien qué es lo que querías decir con respecto al proceso de corrección, y vos afirmás, no los heredamos tal y como han sido escritos, hablando de los documentos que forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? La primera pregunta que yo haría es, ¿cómo sabés que no hemos heredado tal y como han sido escritos? Pero además, vos decís, han sido adaptados a una realidad. Y pese a que yo tengo que asumir que como cristiano hay ciertas afirmaciones que parecen adaptarse a una realidad, hay otros relatos propios de los mismos documentos que parecen, bueno, nada, que esa adaptación a la realidad básicamente refleja una edad bien temprana en su confección. Pero más allá de eso, digo, adaptarlo a la realidad. De qué manera la resurrección de Jesús es algo que termina siendo un relato que se adapta a la realidad? Arranco con esta pregunta entonces. ¿No los heredamos tal y como los han escrito? ¿Cómo sabes eso? A ver,
Permíteme un momento, como podrás darte cuenta aquí ya está oscureciendo, voy a prender la luz. Sí, por favor, por favor. Te Que si no estaba me voy a viendo parecer ahí un fantasma, ¿no? sí, te estaba viendo así medio, digo, no, debe ser impresión mía. No, 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 ya está oscureciendo acá, espérame Dale, tantito. dale, dale, tranqui, tranqui, tranqui. Sí, listo, así ya me veo menos tenebroso, ¿no? Ok, a ver, mira, un punto, digo, porque son varios en este sentido. Uno, si tú tuvieras que reconstruir el judaísmo del siglo I a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, tu reconstrucción sería incompleta y equivocada. Ajá, Porque hay una gran cantidad de elementos ahí que informan mal de lo que es el ajá, judaísmo del siglo I. ajá, Eso, de entrada, no tiene lógica en autores judíos del siglo I. ajá. O sea, y otro día, si quieres, hablamos de este tema en específico porque Ok. da para largo, pero te puedo mencionar cualquier cantidad de ejemplos en donde hay un fallo terrible en la Ujú, percepción de lo que es el judaísmo del siglo I. Probablemente el más evidente de todos es el juicio de Jesús. ujú, O sea, la forma en la que está narrado es tan inverosímil que incluso los evangelios mismos se intentan corregir. Es ujú, muy evidente cómo Lucas intenta corregir a Mateo Marcos de una manera y Juan de otra. ujú. Y no coinciden la corrección de Lucas con la de Juan. Porque se dieron cuenta que el relato tal como está en Mateo y en Marcos no tiene pie, no, o sea, no tiene lógica. Ajá. No coincide con los hechos. Ok. Y eso por una parte. Dos, más importante todavía, la teología. O sea, Jesús está presentado ¿como qué? Como el Mesías. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, O sea, ¿cuál totalmente. es la lógica? ¿En qué sentido Jesús es el Mesías? O sea, lo dice, se repite varias veces en diferentes partes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, Ujú, la lógica teológica del mesianismo de Jesús es que Él es el Mesías anunciado por los profetas de Israel. Ok, cuando hacemos un trabajo elemental de crítica textual de toda la literatura judía del siglo ¿qué? Del siglo II de la era común, fíjate, del siglo II, de 200 años después de Jesús, para atrás, no nos vamos a encontrar ni un solo libro, ni un solo párrafo, ni un solo renglón que hable en la lógica de que vamos a reconocer al Mesías por una serie de profecías. ok, bien. De hecho, ni siquiera existe el tema de el Mesías. O sea, la lógica en la que el judaísmo antiguo habla del Mesías es una lógica meramente institucional. O sea, es una lógica de una crisis de poderes políticos, de Ujú, que no está gobernándonos el que debería estar gobernándonos. Entonces, ok. nada más esa lógica institucional. El tema del Mesías y donde el discurso judío se va a volver relativamente parecido al cristiano, al punto de que se crea la ficción, más bien la falacia, de si la discusión entre judaísmo y cristianismo solamente es si Jesús es o no es, pero el punto donde el discurso judío se va a empezar a parecer un poco al cristiano, en el sentido de una serie de profecías que anuncian lo que era el Mesías, va a ser hasta después de la derrota de Simeón Bar Kokhba. Y se explica más por el trauma que implica esa derrota que por lo que dice el texto bíblico. Es decir, las ideas exílicas, rabínicas sobre el Mesías no son resultado del texto bíblico, son resultado de un trauma histórico, que es Entiendo. la derrota de Bar Kokhba. Si me permitís porque la verdad que te vuelvo a repetir, esto no lo digo irónicamente, posta, sabes un montón, hay veces que tirás un montón de ideas y se me hace difícil poder responder cada uno de los Perdón. puntos que mencionaba, ¿no? Más que nada para yo poder responder, digo, bueno, pero vuelvo a repetir, me parece que y después quiero volver al tema de la profecía que me parece que es genial y vos en muchos de tus videos te encargás de responder este punto, por eso me parece interesante poder discutirlo, pero más allá de eso, digo, esta explicación que acabas de dar no es capaz de poder explicar tu idea del por qué es que no heredamos los documentos Ah, tal y como han bueno, sido escritos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí vos estás asumiendo de que los autores han escrito algo que vos presumís que deberían haber escrito. O sea, parece partir de una presuposición infundada. Entiendo de que vos esperarías de que los autores escriban tal cosa, pero no necesariamente explica esta afirmación que estás mencionando. Como también digo, esto de la corrección y la adaptación a la realidad parece no explicar el texto, particularmente de los evangelios. ¿Por qué digo esto? Primero que esto no es capaz de poder explicar la idea de la resurrección. Segundo,
A ver, y entiendo, y esto de vuelta creo de que es suponer, pero en este caso creo estar justificado, ya sea donde vos ubiques el momento en el que los evangelios han sido redactados, ya sea cual sea la datación que vos le das a cada uno de los evangelios, creo que si se adaptaran a la realidad, creo que tanto las palabras de Jesús como la de los apóstoles hubiera sido tratar de clarificar discusiones que se daban dentro de la iglesia. Y eso es lo que no encontramos. De hecho, muchas de las enseñanzas, afirmaciones de Jesús parecen en el contexto de la iglesia primitiva final del siglo I, principio del siglo II, parece ser irrelevante porque las discusiones que se daban puertas adentro de la iglesia nada tienen que ver con las afirmaciones que hacía Jesús. Por ende, si la intención de los copistas o del autor, desconozco, es adaptar estos documentos a una realidad, creo que dependiendo de cuándo ubiquemos la redacción de estos documentos, va a ser el fiel reflejo de qué es lo que Jesús enseñaría con respecto a la realidad que la iglesia estaba viviendo en aquel entonces. Me parece que es lo más lógico esperar este tipo de adaptación, este tipo de enseñanza, y no la encontramos. Entonces, vuelvo a repetir, este me parece que es un punto en contra a lo que estás afirmando, y segundo, me parece que no es capaz de explicar el evento de la resurrección. Y por último, para no extenderme demasiado, el tema de las profecías, y pese a que muchos cristianos que puedan ver este video sé que me van a apedrear, están agarrando ahí las piedras para arrojármelas, yo creo algo parecido a lo que vos mencionás con respecto a las profecías. Y yo en lo personal creo de que tenés razón cuando decís los judíos no esperaban este tipo de aparición mesiánica que luego se le atribuye a Jesús. Yo creo exactamente lo mismo. De hecho, creo que esa idea es la que explica la sorpresiva la sorpresa, perdón, que se llevan los propios discípulos de Jesús cuando, según el relato, Jesús aparece resucitado. Ni los más cercanos esperaban de que Jesús haya resucitado. Eso quiere decir de que ni los más cercanos, luego de probablemente haber transcurrido 3 años y medio de enseñanza, de caminar junto al maestro, ni los más cercanos habían interpretado las profecías de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento como, no sé, la muerte y resurrección de Jesús, y que eso iba a ser una prueba de su mesianismo, en absoluto. De hecho creo que el texto nos conduce a, al menos pensar que esta reinterpretación de los textos, reinterpretación del significado profético de ciertos pasajes que luego los cristianos utilizaron para demostrar de que Jesús era el Mesías, esta reinterpretación se da justificada, dado que si en verdad los discípulos vivieron esta experiencia con Jesús resucitado, si este evento es realmente un hecho histórico, ellos están justificados en asumir de que pueden reinterpretar el texto, porque la única explicación a dicho evento es que el Dios de los judíos lo haya levantado de los muertos. Y si el Dios de los judíos lo levantó de los muertos, ante este evento histórico estamos justificados en reinterpretar las ideas que nosotros teníamos en el pasado con respecto a estos pasajes. No. A ver, Okay. ahí te va. Una, A no ver. había terminado de explicar, por eso no había quedado claro. Te pido perdón. No había mi punto. No, no te preocupes. No, está bien. Porque al contrario, acabas de mencionar un punto buenísimo. Esta reinterpretación, ¿de dónde surge? Mencionaste otro punto también importante. O sea, me estás diciendo que no se refleja esa controversia interna de la iglesia. Perdón, sí se refleja. Lo que pasa es que no estás tomando en cuenta la otra iglesia, la marcionita. Cuando entiendes la controversia que hay entre el marcionismo y el cristianismo, mira, tendría que decir Paulino, pero en realidad el punto es que Marción era el que afirmaba ser el verdadero Paulino. Así que, digamos, el cristianismo proto-ortodoxo o pre-ortodoxo contra el marcionismo, cuando entiendes bien esa discusión, te das cuenta que el Nuevo Testamento está inmerso en eso. O sea, aquí el problema, por eso te estaba diciendo, que la cuestión teológica es que el Nuevo Testamento no refleja en ningún momento los elementos, y la teología final del Nuevo Testamento no refleja las crisis, las diatribas del judaísmo del siglo I. Obviamente, te lo dije también, no estamos hablando de textos inventados de la nada. O sea, hay un proceso de evolución textual que empieza desde el siglo I
y va a llegar hasta mediados del siglo II, que es cuando más o menos los textos llegan a su versión definitiva. Y de eso yo sí te puedo mencionar fuentes documentales que lo demuestran. O sea, porque el análisis de la patrología del siglo II evidencia contundentemente que hacia el año 150 algo cambió. Y la única explicación lógica es que ahí aparecieron los evangelios, en la versión que conocemos. Obviamente hay textos anteriores. Y claro, pues si son anteriores, es evidente que si le empiezas a escarbar, te vas a encontrar los vestigios de situaciones anteriores, que tendrían que ver con la época de Jesús o con la época de Pablo. Eso tiene lógica, pero la teología final, la teología redondeada del Nuevo Testamento ya no lo refleja. Entonces, ¿por qué te marcaba esta cuestión de las profecías? Que en el judaísmo no se ven así sino hasta mucho después. Porque la lógica del texto del Nuevo Testamento es esta, y tú me dirás si me equivoco. O sea, la lógica es, Jesús es el Mesías anunciado por los profetas del linaje de David y que cumplió con las escrituras. Exacto. O sea, así lo dice textualmente el primer capítulo de Mateo, se trata de eso. O sea, toda la genealogía es para mostrar el vínculo con el linaje de David. Exacto. Y luego todo el relato del nacimiento virginal es para mostrar que se cumplió con algo que está escrito en la escritura hebrea, valga la redundancia. Exacto. Y cuando esa es la sección histórica, ya sabemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Luego empieza la sección doctrinal con Romanos. ¿Qué es lo que nos dice el primer párrafo de Romanos? Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice, del linaje de David, que fue declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo en Romanos va a empezar especificando exactamente las mismas ideas, que Jesucristo es el hijo de David, es del linaje de David, y es quien ha venido a cumplir con lo anunciado en las escrituras hebreas. Ahora, ¿a quién están intentando de convencer de eso? O sea, digo, es obvio que Pablo, y hay que tomar en cuenta una cosa definitiva, y esperemos estemos de acuerdo en esto, que el Nuevo Testamento es un texto controversial. O sea, no es un texto catequético. Catequético, la Didaché. El Nuevo Testamento también tiene un alto componente controversial. O sea, los discursos de Pedro en Hechos de los Apóstoles, o sea, son para convencer, para refutar una argumentación que viene Entendido. de otro lado. Sí. Entonces, el contenido del Nuevo Testamento tiene el objetivo de convencer a alguien de algo. Totalmente. Ok, ahora, si yo soy un judío del siglo I y me vienes a decir que Jesús es el Mesías, que cumplió esas profecías, yo lo que te voy a decir es, ¿de qué me estás hablando? Entiendo. O sea, no tiene lógica en la controversia. Ahora, ok, podrías apelar a que es introducir un tema nuevo. De hecho, eso fue lo que me dijiste, de otra manera, ¿no? Cuando me decías, ante el evento de la resurrección, se justifica el planteamiento de una reinterpretación. Tiene lógica, pero entonces el judaísmo tendría que haber dado acuse de recibo. Es decir, si el judaísmo, fíjate toda la situación, en el conflicto de las guerras contra Roma, la destrucción de Judea, de Jerusalén, del templo, la muerte de cualquier cantidad de miles, de cientos de miles de personas. O sea, todo ese desastre que hace que colapse el judaísmo sacerdotal, que era el que tenía unos 1000 años de vigencia, y la necesidad de reorganizar, o sea, en todo ese desastre, de repente te aparece una secta que te está diciendo que el Mesías, o sea, por lo menos era para que el judaísmo dijera, a ver, o sea, no. Por la postura rabínica, o sea, no me vengas con eso, ¿no? Entiendo. O sea, no va por ahí. Pero, sí. Pregunta, ¿cuántas fuentes documentales judías de esa época tenemos que estén enfocadas clara y específicamente en refutar las doctrinas mesianistas cristianas? Dime cuántas. No tenemos. Tenemos alguna mención en algunos escritos, pero nada necesariamente judíos. Nada necesariamente bien judíos. Cuestionables. O sea, fuentes judías que no, fuentes judías no hay. Fuentes judías que abordaron. Recién nos tenemos que remontar, me parece, si yo no me equivoco, corregime si estoy equivocado, siglo V, que podría llegar a ser el Toledo Yesu. No, el Toldot Yeshu es muy posterior a eso. Toldot Yeshu es como el siglo VIII en el mejor de los casos. Ok, tenía entendido que era siglo V, pero igual yo no lo utilizo a este documento como para afirmar nada. El Toldot Yeshu, vamos a decirlo en términos técnicos. No, pero más allá de eso, yo no me meto en ese punto porque no me parece buena evidencia ni para mi lado ni para... Espérame, te voy a decir por qué sí es importante.
O sea, el Toldot Yeshu es una burrada, estoy de acuerdo, pero lo que representa como interés historiográfico es que es el primer interés que evidencia un judío en contestar a un argumento cristiano, a una idea cristiana. Y es, pongamos, del siglo VIII. O sea, ¿por qué el judaísmo se tarda 8 siglos en reaccionar? Ok. Eso no Bueno, tiene lógica, espérame. ok. Según Hechos, la controversia se armó desde un principio. Sí. Y en las fuentes judías documentales, y mira que tenemos fuentes judías a porrillo. O sea, ahí sí no me puedes decir que es una falacia de silencio, porque desde los últimos rollos del Mar Muerto, que se escriben los últimos hasta el año 68, tenemos Filón, que escribe hasta el año 50, tenemos a Justo de Tiberiades, que no sobrevivieron sus libros, pero sí las quejas cristianas de que nunca habló ni de Jesús ni de la iglesia. Tenemos a Flavio Josefo, que muy cuestionable que haya hablado de Jesús, yo digo que no, pero no habla tampoco de los cristianos. Y tenemos luego todo el inicio de la tradición rabínica ya puesta en texto, Tosefta, Midrash, Mishnah, Gemara, o sea, el Talmud, y no Ok, hay nada. ¿puedo mencionar algo al respecto? Me tiraste ahí Sí, una avalancha de argumentos que me parecen interesantes. Primero tengo que reconocer, voy a arrancar desde el final, sí, tenés toda la razón. Sinceramente, al menos para mí, yo no digo de que no haya persona o cristiano de que no sepa cómo solucionar este problema que vos estás presentando, sí. O sea, las fuentes judías son muy tardías, tenemos que remontarnos mucho tiempo más en el futuro como para empezar a discutir el tema del cristianismo, ¿no? Y sé de que hay muchas personas de que pueden llegar a decir, bueno, pero en el Talmud parece que hace una referencia y demás. En lo personal, como cristiano, digo, no me convence en su totalidad, no creo de que sea indiscutible de que la referencia talmúdica que se hace, supuestamente, según cristianos, hacia Jesús, ¿cómo es? Ahí la aventura de su madre y demás, en lo personal me parece muy ambiguo ese pasaje como para decir, che, está hablando de Jesús acá y del nacimiento y cosas por el estilo, no me parece. Es un buen planteo, lo tengo que reconocer, me parece que es un buen planteo. Ahora, sí, no me parece de que sea lo suficientemente bueno como para borrar todo el peso histórico que tienen las demás fuentes. Y ahora vuelvo a eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, mencionabas el caso de Marción, ¿no? El tema está en que si los copistas o los autores adaptaron el relato evangélico a una determinada realidad, si los copistas o los autores adaptaron el relato evangélico a una determinada realidad, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con Marción? Porque tenés razón, Marción armó su propio canon, pero utilizó a Lucas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que Lucas antecede a Marción. Entonces, jamás podría darse esto como explicación tal y como vos lo estás mencionando. ¿Por qué? Porque a Lucas, al ser anterior a Marción, obviamente, el Evangelio de Lucas no se espera que aborde el problema marcionita de aquel entonces, por una cuestión lógica. Por otro lado, me parece interesante y abrazo esta idea cuando me decís, bueno, parece tener lógica este planteo que te estoy haciendo con respecto a la reinterpretación del significado propio de las profecías, ¿no? Si existió dicho evento tal y como fue la resurrección, creo que estaríamos justificados, me diste la diestra y fantástico. Obviamente tenemos que resolver si eso fue un evento histórico o no. De eso soy consciente. Pero me habías dicho otra cosa que quería decir y te juro que se me olvidó. No se me olvidó. bueno, El tema, a ver si ahorita te acuerdas. Déjame terminar, que todavía no dale, termino. dale, Es un porque poco elaborado esto, pero a ver. justamente voy a Sí, algunos puntos que estás te voy mencionando. a, te voy a pedir un favor simplemente solo para ayudar a mi falta de memoria. Si podés tirar menos ideas y permitirme a mí responder sería fantástico, Ok, pero simplemente porque si no me pasa lo de ahora, que se me va y nada, queda ahí como un bache. perdón, es que también, ¿para qué escoges temas tan complejos? O sea, Sí, no, olvídate, o sea, olvídate, olvídate. oye, es como, Encima vos sos bien apasionado, loco, para debatir. ¿Te gusta? me encanta, me encanta. Déjame decirte que esa es también, digo, una de las características que siempre me han contado de los argentinos. O sea, Bueno, espero luego de finalizada esta charla de que al menos te lleves una buena impresión de los argentinos. no, 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 no. O sea, digo, bueno, yo aquí en México, trabajando con comunidades judías, tenemos una alta dosis de argentinos en las comunidades judías en México. Entonces,
los conozco bien. Ya Entiendo. trabajé tanto tiempo con ellos que estuvieron a punto de darme pasaporte, pero me encanta porque son igual, les encanta agarrar el chongo y a gritos, y es lo normal, o sea, no se están peleando, ¿no? Estamos platicando, Obvio, ¿no? Nada más. obvio, obvio, obvio. No, eso me encanta. O sea, sí, un pendiente que tengo en la vida es ir a un partido de fútbol en Argentina. Tenés que ir a un Boca River, olvídate, Boca River Obviamente. no, mirá que de eso no se vuelve, de eso ya no se vuelve. Bueno, sí, Ok. retomamos. Entonces, te decía, a ver, ahora ve esta lógica. El Nuevo Testamento está planteando una serie de datos sobre Jesús en un entorno controversial, o sea, con un perfil en muchos detalles claramente controversial, pero el judaísmo en 8 siglos no da el acuse de recibo. ¿Qué significa eso? Que la discusión no es con judíos. La discusión no es con el judaísmo. No es el judaísmo a quien el Nuevo Testamento está intentando demostrarle que Jesús es el Mesías profetizado. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas de Marción? ¿Qué es lo que enseñaba Marción? Una, Jesús no es un ser humano de carne y hueso. Dos, o bueno, el Cristo, no Jesús. Marción sí marca esa diferencia. Estoy tan acostumbrado a hablar del Jesús histórico que a veces se me olvida. Pero no, hay que ser preciso con esto. El Cristo no es un ser humano de carne y hueso. Dos, Jesús el judío es irrelevante en la manifestación del Cristo. Tres, el judaísmo como tal, pues es la religión del demiurgo. Marción, fíjate, Marción tenía una buena opinión del judaísmo en ese sentido. O sea, veía su concepción del demiurgo todavía más primitiva que la que después va a desarrollar el gnosticismo. El demiurgo era básicamente un buen tipo que nada más no estaba enterado que no era Dios, pero bueno, había creado el mundo material y dentro de esa lógica del mundo material había escogido un pueblo, el pueblo judío, y el pueblo judío era bastante fiel al demiurgo, así lo ve Marción. Pues entonces, eso no tiene nada que ver con el Cristo. Entonces, lo que diga el judaísmo o lo que digan las escrituras hebreas no tiene nada que ver con el Cristo. Esa religión es de ellos, es del demiurgo, y cuando llegue su Mesías, que lo disfruten. Punto. Al verdadero cristiano eso no le interesa. Esa es la postura de Marción. Entonces, Marción es el que dice que la Biblia hebrea no vale. Marción es el que dice que el judaísmo no vale. Marción es el que dice que el Cristo no es un cuerpo humano. Entonces, cuando en el primer capítulo de Mateo y en el primer capítulo de Romanos te están diciendo, Jesús es de carne y hueso, es un judío del linaje de David y está cumpliendo las escrituras hebreas, ¿contra quién están discutiendo? Contra Marción. Ok, bien, me acordé lo que mencionabas antes y quería responder, ¿no? El tema de las profecías, sí, vuelvo a repetir, o sea, no tiene nada que ver, al parecer, la interpretación que los primeros cristianos dan con respecto a la interpretación que para allá aquel entonces tenían los judíos con respecto a estos pasajes. De hecho, vuelvo a repetir, lo vemos evidenciado en la sorpresa hasta que se llevan los discípulos más cercanos de Jesús. Si ellos se llevaron una sorpresa es porque realmente los tomó por sorpresa a todos. Ahora la pregunta que hago es, ¿no existe la posibilidad de que las diferentes sectas judías que había en aquel entonces estén equivocadas con respecto a la interpretación que daban hacia los textos proféticos? De hecho, ni siquiera había, cuando hablamos de los judíos parece ser de que era todo un corpus doctrinal que creían exactamente lo mismo acerca de todo. Y sabemos que esto no es así. Las diferentes sectas judías creían o interpretaban ciertos pasajes proféticos que luego los cristianos tomaron para utilizarlo como explicación a Jesús como Mesías, no interpretaban exactamente lo mismo. Por ende, me parece que, vuelvo a repetir, si Jesús resucitó de los muertos, está la posibilidad de que Dios, a través de ese evento milagroso, esté justificando a los discípulos cristianos en reinterpretar estos pasajes que evidentemente, ante un hecho histórico, sobrenatural, evidente de la intervención del Dios de los judíos, parece de que han sido malinterpretados.
¿Existe esa posibilidad? Claro que la existe. ¿Tengo justificación a través de documentos donde explique de manera explícita que eso fue lo que ocurrió? No, lo reconozco, pero la teoría no es inverosímil para nada, dado que cuando hablamos de lo que creían los judíos, vuelvo a repetir, no era un corpus en donde todos estaban completamente de acuerdo con respecto al significado de cada pasaje profético. En absoluto, cada secta lo interpretaba de una manera a esos pasajes. Más allá de eso, más allá de Espérame, eso, espérame. sí, pero quiero contestar todos los puntos que mencionabas y ahí te doy el tiempo si te parece. Vos mencionás, no es al judaísmo el que se intenta convencer. Sí, yo creo de que tanto las epístolas, pero también los evangelios en mayor medida, no son una mera biografía, sino más bien además de ser documentos que describen eventos históricos y que a través de los eventos históricos te explican o fundamentan ideas teológicas, también son documentos apologéticos. Claro, en esto estoy completamente de acuerdo con vos, los evangelios tienen la intención de cada uno al público al que se debe, de demostrar que lo que están afirmando es verdad. ¿Está bien? Y vos decís, bueno, pero no se intenta convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pese a que hay explicaciones para distintos grupos del mundo antiguo, creo de que es evidente que, por dar un ejemplo, el Evangelio de Mateo está centrado en explicarle a los judíos de que Jesús es el Mesías. Ahora, la pregunta es si Mateo fue escrito posterior al año 70, cuando los judíos ya no estaban centralizados en una ciudad, en un templo y demás. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a pensar de que Mateo podría llegar a estar dirigido a esta comunidad cuando ya estaban todos dispersos? Quizás a mediados del siglo segundo sería casi imposible tratar de dirigirse a esa comunidad. Y mismo nosotros vemos de que el Evangelio de Mateo tiene la intención de poder argumentar de manera apologética, ¿no?, a los judíos diciendo, miren, crean porque este es el Mesías. Pero por otro lado, a ver, si no se intenta demostrar a los judíos de que Jesús es el Mesías, la pregunta es, ¿a qué comunidad nos estamos dirigiendo? ¿A qué comunidad se dirigían ellos? Bueno, a los paganos podríamos llegar a presentar esa comunidad. Ahora, ¿por qué no se hace ningún tipo de referencia a dioses que eran muy populares en aquel entonces y que obviamente los cristianos, cuando salen de la región de los judíos, tenían que enfrentarse a otro tipo de culturas que estaban, obviamente, sus ideas centralizadas en otros tipos de dioses, en otros tipos de culto? ¿Por qué es que no vemos ese tipo de referencia explícita, como por dar un ejemplo, a Mitra, quien sabemos de que la religión mistérica era un gran competidor de mediados del siglo I en adelante, al menos quizás, si yo no me equivoco, hasta mediados del siglo III en Occidente y en la parte de Oriente hasta el siglo VI, VII, era un gran competidor de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, ¿por qué no vemos este tipo de referencias? Creo de que, bueno, es evidente que todo el Nuevo Testamento, o al menos en la parte de los Evangelios, es una defensa de su cosmovisión ante el pueblo judío, sí. Ya ves cómo el tema es complejo y tú también de repente tiras un montón de ideas. Sí, Ok, tenés toda la razón, tenés toda la razón. estamos empatados, no hay problema. Así está más sabroso. A ver, espérame, vamos por orden. ¿Con cuál Dale. empezaste? ¿Qué fue lo primero que El tema decías? de las profecías, que cuando hablamos de la interpretación de los judíos, no estamos hablando de un Ya, espérame, corpus que sí es posible. Ok, doctrinal ok. Espérame. No, pues, de que es posible, lo que planteabas es posible. O sea, obvio, también es posible que haya bajado un ovni y no lo vieron. totalmente. Entonces, perdón, este tipo de cosas no se analizan a partir de lo que se nos puede ocurrir que fue posible. O sea, tal vez fue posible que un hipopótamo pasó y se comió el manuscrito original y por eso no sabemos. Nah, hablamos a partir de evidencias. El punto es que no hay evidencias documentales que demuestren que el judaísmo pudo haber desarrollado eso. O sea, con todas las diferencias que tiene el judaísmo del siglo I en cuanto a interpretaciones de lo que quieras, ninguna. Ni siquiera Qumran, que es la única que le pone, la única escuela o tradición o secta judía que le pone atención al tema mesianista, ni siquiera en Qumran existen esos conceptos. O sea, de hecho, Qumran, toda la lógica qumranita gira en torno a dos Mesías, al del linaje de Aarón y al del linaje de David. Y en donde la primacía siempre la tiene el del linaje de Aarón, que es una secta sacerdotalista.
Sí, pero para Entonces, centrarnos en este punto, digo, obviamente mi argumento no fue ante la posibilidad, simplemente, o sea, yo soy consciente de que eso no es un argumento, pero digo, la posibilidad existe ante este escenario, un escenario donde las tres principales sectas judías, al menos que tenemos noción, que conocemos, los fariseos, los saduceos y la comunidad de Qumran, no estaban de acuerdo con respecto a las no, claro, interpretaciones de estoy de estos acuerdo. textos. Y acá Espérame, estoy de aparece acuerdo. una nueva comunidad que ¿Mm? reinterpreta estos textos. Entonces, Va, mira, más eso allá, hasta ahí tendría lógica. el argumento que yo utilizo es, no necesariamente esta comunidad que surge, los cristianos, no necesariamente deberían de corresponder con alguna interpretación previa, dado que los judíos, como cuerpo, como todas sus sectas, no tenían una interpretación. Sí, de acuerdo, pero, si tú revisas la literatura cumranita y luego revisas la literatura farisaica, rabínica, te vas a encontrar los dimes y diretes. O sea, porque justamente porque eran judíos con diferencias de opinión sobre lo que es el judaísmo, se estaban todo el tiempo agarrando del chongo, decimos en México, o agarrando sombrerazos. Entonces, ¿por qué me hablas de otra secta judía que aparece y nadie dice nada de ellos? Qumran no dice nada de ellos. La tradición rabínica no dice nada de ellos. Filón de Alejandría no dice nada de ellos. Bueno, ¿Ya? pero no podríamos esperar ese tipo de protagonismo, me parece a mí, no sé si vos pensás lo mismo, pero mediados del siglo II, mediados del siglo I, finales del siglo I, los cristianos no eran una comunidad relevante que sea peligrosa para, en este caso, los judíos, en el caso No, no, no. posterior en el tiempo para los romanos. De Perdón, hecho, de a hecho, ver, hasta los romanos no eran capaces de diferenciar radicalmente, ¿no? Diferenciar, estos son los cristianos y estos son los judíos para finales del siglo I. Entonces, a no ver. era una Hechos de opinión los relevante Apóstoles, para tomarse el tiempo. Hechos de los Apóstoles dice que sí, que pusieron de cabeza al judaísmo. A ver, mencioname cuál es la razón por la que pensás eso. ¿Cómo que cuál es la razón? O sea, hasta tuvieron que juntarse, ¿no? Los sumos sacerdotes y el Sanedrín para discutir qué iban a hacer con Pedro, con Pablo, con Juan y con todos ellos. Y los judíos mandaban a gente a las iglesias de Pablo para intentar decir que él no era apóstol y, o sea, todo ese relajo, ahí está contado. Y Pedro Sí, en la cárcel sí, y pero luego pues dos cosas. Primero, estos grupos de judíos que vos mencionás que iban hacia Pablo, ¿no? Para decirle que no era apóstol y demás, deberíamos de ver a qué pasaje particular te estás remitiendo, dado que muy probablemente a estemos ver, hablando de la comunidad que se entiende que es de Santiago, que eran cristianos, pero que abrazaban las raíces ok, judías. Entonces no whatever. necesariamente estamos hablando de una comunidad de fariseo que rechaza, por dar un ejemplo, el cristianismo. No, estamos Ok, hablando de una va, comunidad es cristiana una opción. transitiva. Está bien, es una opción. Pero bueno, ahí están los pasajes explícitos donde se habla de los sumos sacerdotes y de hasta Agripa teniendo que opinar el rey, o sea, y los procuradores romanos, o sea, Bueno, perdón, en Hechos de los... pero eso no explica de que sea una comunidad que esté tomando cierta relevancia. A ver, Agripa, el propio texto lo que te dice es que se siente curioso de poder oír a Pablo por quién era Pablo, por las historias que se hablaban acerca de Pablo, no necesariamente porque los Entonces, o cristianos sea, hayan sido espérame, multitudes que no, estaban pero colmando las calles. lo que me estás diciendo significa que estaban tomando relevancia. Si no estuviera tomando relevancia, a Agripa le importa un pepino lo que estén haciendo un grupo de judíos ahí peleándose por temas religiosos. Digo, pues de esos había muchos, Sí, 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 había muchísimos. totalmente, totalmente. Es una Entonces, comunidad que a lo largo pero del siglo ahora, primero va creciendo, pero no es alguien a quien las espérame, distintas ahora, comunidades le asuman un protagonismo. ok, espérame, pero ahora, ese es un fenómeno del siglo I. Sí. Si tú ves a Flavio Josefo escribiendo en el año 93 las antigüedades de los judíos, tampoco se mete con el tema, y ya no es el siglo I, está casi en el II. Está a Y en finales del siglo cambio, primero y menciona al pueblo cristiano, ¿cómo que no? Yo creo, eh, yo soy de aquellos que cree que el testimonio flaviano está corrompido. Yo lo asumo, está corrompido. Pero no un día hacemos una podemos. charla. Un ¿Eh? día nos echamos un round sobre testimonio Dale, Flaviano, dale, porque es un dale. No hay tema problema. aparte, pues yo digo que no, que todo eso es falsificación. Ok. Pero mira, de todas maneras, Al menos me darías la diestra diciendo de que no hay un consenso entre los académicos de que eso sea completamente corrompido, un texto corrompido, que no, eso no, al por menos supuesto hoy que es no hay consenso. discutible. Sí, no, 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 Ok, espérame, no.
te voy a dar te lo voy a decir algo que te va a gustar, Ok, a ver. que lo tengo que admitir. No nada más no hay consenso, o sea, la opinión mayoritaria es que es un texto corrompido. Obvio. Digo, yo te voy a explicar en otra ocasión que hablemos del tema, te voy a desglosar punto por punto por qué creo que la opinión mayoritaria simplemente está Está mal. equivocada. ¿Y Pero bueno, Tácito? ¿Qué hacemos con Tácito? Que hace una referencia a un a eso pueblo. voy. Ojo, lo menosprecia. Parece no solamente menospreciarlo por sus prácticas o cosas por el estilo, sino que además lo menosprecia porque le dedica un par de líneas nada más. Entonces, parece no ser algo, ¿cómo decirlo? Algo No, pero amenazante el avance del cristianismo espérame, para pero aquel es que entonces. a eso voy. O sea, no nada más es Tácito, también es Plinio, Plinio el joven. Un poquito antes que Tácito, unos 5 años antes. Entonces acá vemos de que a finales del siglo Espérame, primero, principios espérame, del siglo segundo, espérame, a eso voy. O sea, ¿por qué a ellos sí les llama la atención y a los judíos no? Porque son una lata, o sea, esa es la verdad. En el contexto cultural de ese momento, pues están viendo a los cristianos como una, oye, Nerón les aventó Perdóname, la... obviamente nos queda una charla pendiente sobre el tema de Josefo, pero cuando vos decís, ¿por qué es que a los judíos no les llama la atención? Yo digo, bueno, hasta que no tengamos esa charla y demuestres que todo el texto del testimonio flaviano es una corrupción, yo te diría, ¿cómo que no les importa? Si hay un judío de finales del siglo primero que Espérame, está haciendo una referencia al pueblo cristiano. te voy a decir algo con lo que vas a estar de acuerdo. A ver, Independientemente de que aceptes una autoría parcial de Josefo, no me vas a poder negar esto. a ver. El párrafo de Josefo no es controversial. O sea, no está interesado en los cristianos, en refutarlos o en No, analizarlos. no, no, no está interesado, no está Los interesado. menciona de pasada. Los menciona de Y eso no pasada. tiene lógica. Espérame, eso no tiene lógica. Te anticipo un poquito de lo que te voy a decir A en ver. la siguiente charla. Josefo escribe eso en el año 93. En Ajá. el año 95 Domiciano lanzó una persecución contra los cristianos. O sea, Josefo escribió eso en el momento en que los cristianos ya estaban convertidos en algo que la aristocracia romana veía como un problema. Y por eso tiene lógica que, ¿qué? 20 años después de Josefo, Plinio el joven y Tácito estén escribiéndole reportes a Trajano de quiénes son los cristianos. Ahora, ¿quién mejor que Josefo habría podido explicarlo? Si Josefo estuvo ahí cuando los cristianos surgieron. Si Josefo estuvo ahí cuando Pablo y Pedro y Juan y Santiago estaban haciendo de las suyas. ¿Quién mejor? Ahora, Josefo aparte era judío y aparte se asimiló al entorno ideológico de la aristocracia romana. Tenía dos razones para odiar a los cristianos. Entonces, ahí, o sea, y bueno, te pongo esto como anticipo para que lo vayas repasando de Ok. acá que organicemos esa Ok, charla. yo podría responder a eso, pero no creo de que la idea no es estancarse en este punto, pero yo tranquilamente Exacto. podría responder eso. Bueno, sigo adelante. Entonces el punto está en que sí, existe la posibilidad que mencionabas hace rato de que hubo una nueva interpretación, pero no existe la evidencia. O sea, y aquí el problema con la reinterpretación cristiana es que introduce una categoría de ideas que no existe en ninguna secta judía, que es la de una deidad salvadora. O sea, la de un Bueno, intermediario entre Dios y los hombres. está bien, pero ese problema vos también lo podrías presentar cuando se inauguró, por así llamarlo, la comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran hubo un momento en donde, che, estas ideas son novedosas. ¿Qué ideas? Lo mismo podría decir cuestiones que tienen que ver, ejemplo, con el mesianismo. Cómo ¿Qué los, ideas? cómo los qumramitas hablan acerca, o el énfasis, al menos el énfasis, que presentan con respecto al mesianismo, era novedoso para aquel entonces. O me vas a decir de que los saduceos y los fariseos ya trataban el tema de esa manera. No, el surgimiento de cada secta, personalmente creo de que vamos a estar de acuerdo con esto sucede. El surgimiento de cada secta hace que, o sea, la razón, perdón, por la que surge una secta es porque hay una idea que es distinta a la preexistente. Entonces, Sí, en todo pero, surgimiento de una secta hay ideas novedosas. Entonces, sí, me pero parece que dos ese no es un cosas. buen planteo. No, espérame, dos cosas. Una, el planteamiento mesianista de Qumran no tiene como centro de discusión el Mesías o los Mesías. No, 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 está bien. El planteamiento mesianista de Qumran tiene como eje, como idea central, el problema de la legitimidad en el ejercicio del poder. Entonces, aunque la idea no es nueva, en Qumran no existe ninguna idea nueva sobre el Mesías.
debe haber un descendiente legítimo de Aarón como sumo sacerdote, debe haber un descendiente legítimo de David como rey. Ese es el punto de Qumran, y eso no tiene nada de nuevo. Lo novedoso es su énfasis, o sea, es su obsesión con el tema, pero el tema como tal lo tratan exactamente bajo los mismos paradigmas del judaísmo bíblico. No tiene absolutamente nada de novedoso. En cambio, hablar de una deidad salvadora, lo que no, tampoco tiene nada de novedoso. El punto es que ese era tema de las religiones helenísticas. Pero si no hay nada novedoso entre sectas, ¿qué es lo que las distingue? ¿Qué es lo que las divide? No, bueno, estoy hablando de nada novedoso en el tema específico de lo mesiánico. O sea, no, en el está caso bien. de Yo cuando mencioné lo mesiánico, tal y como vos lo mencionás, es en el énfasis que se pone. Era claramente una novedad. Ahora, no, todas las ideas... No, pero la idea no es nueva. Pero más o sea, allá... Qumran se habla del Mesías en los mismos términos que en la Biblia. Te vuelvo a repetir, o sea, ¿qué es lo que distingue a diferentes sectas si no son ideas distintas? O sea, Sí, y las ideas distintas, si una secta es primera que la otra, obviamente surge en lo novedoso. Claro, pero la idea distinta en Qumran, y que tampoco era nueva, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es una idea marginal, pero la idea nueva de Qumran, o sea, lo que marca la ruptura es la idea apocalíptica. O sea, Dios le reveló al maestro de justicia cómo va a ser el fin del mundo. Punto. Y eso es lo que nos disocia. Las ideas sobre el Mesías, ¿no? O sea, en las fuentes judías, por ejemplo, las fuentes rabínicas, los pocos vestigios que quedan de la controversia con Qumran, digo, porque es anacrónico el tema uno con el otro, ¿no? Entonces, quedan pocos vestigios, pero no hay evidencia de una controversia mesianista con Qumran. El problema no era ese, que Qumran no dijo nada nuevo en materia de mesianismo. Okay. Qumran, o sea, lo que le volaba la cabeza a los demás pues eran sus loqueras de que el fin del mundo estaba cerca y que se fueron radicalizando en lo antirromano. Y bueno, fueron parte del levantamiento armado. Ahora, el punto con los cristianos es que están planteando una idea que tampoco tiene nada de nuevo, pero que no pertenece al contexto judío. Es una idea completamente helenística. Entonces, ahora, a eso... ¿De qué idea estamos hablando? Del Mesías como un salvador intermediario entre Dios y los hombres. Esa es una idea mistérica. Perdóname, pero a ver, el fundamento de esa idea se encuentra en el evento de la resurrección. Sea o no sea verdad la resurrección, el fundamento de la idea de la persona de Jesucristo como Mesías, como divinidad y demás, se encuentra fundamentado en la resurrección. Sí, ahora la pregunta es, la resurrección, ¿dónde la encontramos en otras religiones? Pero, perdón, esa idea está presente en el mundo helenístico. ¿Me podrías dar algún ejemplo? Todas las religiones mistéricas, esa es la idea. La resurrección está en todas las religiones mistéricas. ¿Mande? ¿La resurrección está en todas las religiones mistéricas? A veces es resurrección, a veces es vuelta a la vida, a veces es renovación. O sea, el concepto esencial de muerte y renacimiento, ahí está. Y en algunos casos sí es resurrección. En el caso de Dioniso, espérame, en el caso de Dioniso es claro que muere y vuelve a vivir. En el caso de Hércules, muere, su cuerpo se quema y surge su cuerpo glorificado. Fíjate, en el caso de Mitra no. En el caso de Mitra no muere. O sea, el elemento de la muerte, en el mito del Mitra tauróctono, es Mitra degollando al toro primordial. Entonces, y eso lo puedes revisar en cualquier libro sobre mitología. O sea, chécate, por ejemplo, el de Joseph Campbell. En la fuente más antigua que tenés con respecto a la afirmación que acabas de hacer sobre Dionisio, ¿a qué época la situamos? Las fuentes más antiguas sobre Dioniso salen de entre el siglo I antes de, el siglo I después de, siglo ¿De II. la resurrección de Dionisio sale antes de Cristo? ¿Estás seguro? Sí. No, las fuentes más antiguas que hablan sobre la posible resurrección de Dionisio aparece después del cristianismo, y esto es algo llamativo. Esto es algo llamativo donde los especialistas creen de que, bueno, a ver, dada la popularidad que a medida que iba pasando el siglo II principalmente, hay algunas ideas cristianas que las religiones mistéricas y otras religiones más empiezan a adoptar porque, bueno, nada, resulta atractivo
para la gente. No, 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 Pero, espérame, perdón, eso es una falacia. O sea, a pensar ver. que las religiones mistéricas las tomaron a partir del cristianismo o después del No, 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 cristianismo. yo no dije Una. eso. Yo dije que Bueno, hay ciertos espérame, elementos, por dar un espérame, ejemplo, el una. caso de la resurrección. La religión dionisiaca viene de mucho antes. Ujú. La evolución de las religiones mistéricas empieza aproximadamente 5 siglos antes de la era cristiana, Sí. con el desarrollo del culto de los misterios de Eleusis. Luego se va a incorporar los misterios de Osiris, porque aquí hay que entender un fenómeno muy específico, que las religiones mistéricas son un fenómeno helenístico, o sea, Mitra fuera del mundo helenístico, Mitra en su origen, el Mitra avestano y el Mitra Rigveda no tienen nada que ver con un culto mistérico. Cuando llega al Imperio Romano es cuando toma ese matiz de religión mistérica y surge el Mitra tauróctono. Ujú. Entonces, ahí sí, y en ese caso sí estamos hablando de algo que se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo I. Pero no, o sea, digamos que sería un error pensar que estos conceptos básicos, el cristianismo fue el punto original. No, ya existen en las otras religiones mistéricas, las que son un tanto más oscuras, que no se difundieron tanto, porque son anteriores a la moda. O sea, el cristianismo Entiendo, y surge. estás en lo correcto en muchas de las cosas que decís, pero vuelvo a repetir, pese a que sí, las religiones mistéricas son anteriores al cristianismo, hay ciertos elementos que luego fueron agregados a las religiones mistéricas, y está bien, yo lo reconozco. Se asume que podría llegar a ser una explicación que, bueno, nada, dada la popularidad que estaba teniendo el cristianismo, ciertos elementos los apropiamos para hacer también popular esta religión que parece que venía en declive, principalmente hablando de el No, mitraísmo. Pero en el y caso te de voy a, y te Dionisio, voy a dar dos pero, fuentes pero documentales que lo refutan. Ok, pero quería mencionar lo de Dionisio. Lo de Dionisio, la historia de la resurrección o la aparente historia de la resurrección no aparece antes de las fuentes nuevo testamentarias. No aparecen antes, aparecen después. Entonces, no necesariamente acá podemos presumir de que el cristianismo adopta esta idea de la resurrección, dado que en otras religiones ya la idea propia de la resurrección existía o estaba de manera subyacente. Bajo ningún punto de vista, porque, vuelvo a repetir, en el caso de Dionisio, los documentos no nos permiten asumir esa idea. Y en el mistraísmo me parece que es más evidente, en el mistraísmo no hay tal cosa como resurrección. Pero bueno, No, no, nada, no. O sea, te digo, espérame. ¿Y por qué? A ver, si no hay resurrección, ¿por qué el mitraísmo es una religión mistérica? no hay resurrección en el sentido de la resurrección de Jesús, ¿eh? No, 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 Esto en eran ningún sentido. eventos Espérame, anuales, y en ningún sentido. estacionales, O sea, ¿qué es lo que tienen en común las religiones mistéricas? que explicaban los eventos de la naturaleza a través del mito. Ok, muy bien. Por ejemplo, en la religión de Atis, Atis y Veles, que también es anterior a Jesús, o ¿Sí? sea, ahí Atis muere y renace como un pino. O sea, es otra idea completamente. Tiene razón, explican los eventos de la naturaleza. Pero Pero no ¿cuál es podemos, la a ver, relación? Espérame. seamos honestos, este tipo de idea no la podemos relacionar de alguna manera como arquetipo de la resurrección en el cristianismo Por primitivo. supuesto que sí, y te voy a decir por qué. Porque ocurre en el equinoccio de primavera. Y bueno, no, Y no me... todas las resurrecciones se celebran en ese momento, o renovaciones, o como les quieras llamar. ¿Cuándo se celebra el renacimiento de Atis como un pino? En primavera. Bueno, perdóname, yo veo más cercano el evento propio de la resurrección ligado a la Pascua judía ¿Por qué? que ¿Qué tiene a que ver estos la Pascua con la misterios. resurrección? El primero, la fecha, No, no, cuando bueno, se sí, la da. fecha. Teológicamente hablando. Teológicamente hablando, a ver, teológicamente hablando, ¿Por qué murió Jesús? Según la teología del Nuevo Testamento. teológicamente hablando, es ¿Para qué como murió que Jesús? me cambiaste ahí de página y se me hizo ¿Por qué murió Dime, Jesús? ¿para qué murió Para, Jesús? para perdonar nuestros pecados. Expiación. ¿Estamos de acuerdo? Expiación, sí. ¿Cuál es la fiesta judía que celebra la expiación o que menciona la expiación? ¿Cómo es? Yom Yom Kippur. Kippur. No es Pascua. Sí, 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 Entonces, sí. ¿por qué lo metieron en Pascua? Bueno, eso es un buen punto y me parece a mí de que sí, a ver, y eso tengo que ser sincero, este es un problema que hay dentro del cristianismo, donde se intenta a través de la figura de Jesús demostrar que Jesús ha cumplido cada una de las grandes fiestas judías y en lo personal creo de que esto no es así. En lo personal creo de que un solo evento fue capaz de cumplir
el mensaje que tenían de manera subyacente cada una de sus fiestas. Está bien, Por o sea, eso no estamos de podría acuerdo. responderlo claramente porque sería meterme en una discusión teológica. Ok, Por eso medio estamos de me acuerdo trabé en ahí que, por el tema teológico. Pero vuelvo a mencionar el punto porque si no parece ahí que creé un bache y el bache fue simplemente en la discusión teológica. Históricamente hablando, la relación causal, la conexión causal, la encontramos en el judaísmo con respecto al cristianismo primitivo, no en las religiones mistéricas. ¿Por qué digo esto? Porque primero, los cristianos asumen de que Jesús ha sido crucificado en Pascua. Segundo, los cristianos asumen de que fue crucificado en la región de Jerusalén. Tercero, la relación que hay con respecto a la temporada en la que se llevó a cabo. Cuarto, la importancia del sábado para el cristianismo. Pese a que lo interpreten de distintas maneras, el sábado pasa a ser fundamental en el relato de la resurrección. Hay bueno, mucha conexión en el sí, evento sí, sí, histórico con respecto pero, al judaísmo. sí, Entonces, a la hora de a sopesar ver, las religiones mistéricas con la Pascua, me parece que hay más razones para pensar de que existe una conexión causal con la Pascua judía que con las religiones mistéricas. ok, a ver, espérame. O sea, las conexiones con el judaísmo pues, son lógicas porque el cristianismo surgió ahí. O sea, eso no tiene nada de raro. Pero, pero, a ver, lo mencionaste tú, en las religiones mistéricas el tema esencial es una cuestión que tiene que ver con lo que pasa en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa específicamente en la naturaleza y que lo retoman todas las religiones mistéricas? El proceso de muerte y renacimiento de la naturaleza. Es eso. O sea, Sí. son religiones solares. Y entonces la cuestión del sol de invierno y el sol de primavera y el sol del verano, el sol de otoño son cruciales en este tipo de teologías antiguas. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? El concepto esencial, el paradigma o arquetipo, también si lo quieres ver así, el concepto esencial es bien simple. La vida nace de la muerte. Es eso. ¿Cómo lo quieres expresar? O sea, como Atis castrándose, desangrándose y renaciendo como un pino. Bueno, Dionisos, que se lo comen, sobrevive el corazón, lo vuelven a engendrar, vuelve a nacer, es el nacido de nuevo. Ok, está bien. Hércules, que se quema en una hoguera y de ahí sale su cuerpo glorificado para poder ascender al cielo y establecerse en el Olimpo, es lo de menos. O sea, o Mitra, el de Mitra es el más interesante en este sentido porque te digo, Mitra no es el que muere. Degolla al toro primordial, de la sangre sale el vino, de la columna vertebral sale el trigo y del semen salen los animales domésticos. O sea, lo de menos es la forma, el formato final. Lo importante es la idea de que la muerte engendra la vida, genera la vida, porque lo que se Está está bien, tratando de representar es pero a esta la cuestión. hora, pero a la hora de presentar la idea de un arquetipo me parece insuficiente el caso que estás presentando. Primero recuerdo Bueno, ok, nuevamente, pese a que el caso de Hércules es un caso, sí, que te doy la diestra, ya aparece antes del surgimiento de las primeras ideas cristianas, el caso de Hércules, eso es evidente. Pero ojo, nadie esperaba de que le ocurra lo mismo a ellos que le había ocurrido a Hércules ni nada por el estilo. Eso no se interpretaba de la misma manera, por ende, como arquetipo me parece que no funciona. Pero más allá de eso, el caso de Dionisio, vuelvo a repetir, ya que lo mencionás de vuelta, las primeras fuentes que hablan sobre la aparente resurrección de Dionisio son posteriores al cristianismo. Por ende, me parece que no puede ser postulado como un arquetipo, ni hablar del caso de Mitra. Ahora, sí, digo, si estamos a hablando ver, de un arquetipo stop, fundamental, stop, pero stop. Una el último pregunta. punto, sí, a ver. ¿En esos relatos está presente la idea de que de la muerte surge la vida? ¿En qué relatos particularmente? La de la vida Hércules, vegetal, sí, la de Dionisos, las Mitra en el estaciones, primero. cuando hablamos de las estaciones estamos hablando de la vida vegetal, sí, la vida vegetal está. Hércules, Dionisos, Mitra. En esos relatos, ¿existe la idea de que de la muerte surge la vida? No sé si en el caso de Hércules, te soy sincero, no creo estar seguro, pero en los demás Hércules sí, muere, no sé si conozcas el relato de la muerte, Hércules lo le conozco. ponen, bueno, te lo cuento de volada, le ponen, lo envenenan con la sangre de un centauro que había matado, el centauro Neso, la sangre lo está calcinando y no hay remedio para su sufrimiento, entonces él pide que levanten una pira, que lo quemen y se muere ahí. Y de las cenizas surge Hércules resucitado en su cuerpo glorificado, en su cuerpo celestial, y entonces los dioses lo aceptan en el Olimpo y ascienden.
Pero lo que yo te menciono es, la historia de Hércules la conozco, lo que digo es que no estoy seguro en cómo podemos llegar a relacionar la historia de Hércules con la muerte y vida vegetal, ¿se entiende? La estacionaria. Creo que en el caso del mitraísmo, por dar un ejemplo, es evidente, en las religiones mistéricas esto es evidente, en el caso de Hércules no me parece que sea Ah, evidente, nada más que eso. ok, sí, pero espérame, lo que pasa es que en términos estrictos no se conoce que de Hércules se haya tenido una religión mistérica. Hay otro detalle. Las religiones mistéricas no están enfocadas en lo vegetal, sino en el sol. Lo vegetal es consecuencia de, pero Obvio. el epicentro de la religión mistérica es el sol. Y Hércules, aunque no haya tenido una culto mistérico, no se sabe, es un dios solar. Pero bueno, independiente, más allá de No eso, me mi parece pregunta suficiente, es, pero es una opinión personal. espérame, más allá de eso, mi pregunta es, si está presente la idea de muerte y vida, la secuencia de muerte, En vida. el caso de Hércules está presente, sí. En el de Y Dionisos, es anterior al cristianismo, que es un en el de punto Dionisos, olvídate de la fecha, en el de No, ¿cómo me Dionisos, voy a olvidar de la fecha? Si bueno, estamos está bien, hablando ok. de arquetipo, Ah, estamos bueno, hablando de una relación causal. Y si estamos hablando de una relación causal, uno tiene que ser primero que el otro. El arquetipo es primero al consecuente. Entonces, sí, o sí y la fecha no, es espérame. importante, Bueno, ok, obviamente. pero entonces ya admitimos que sí es un arquetipo. No, yo no admití que es un arquetipo. Si estamos Bueno, hablando pero de se menciona. arquetipo, yo te dije, Hércules, te lo admito, es anterior al surgimiento de la religión cristiana, pero no lo veo arquetipo, dado que hay cosas, hay detalles de la historia propiamente que no tengo manera de relacionarlo, ni con Ah, el tema claro, de la vida vegetal, ni con el surgimiento de la fe cristiana. Ahora, en el claro. caso de Dionisio, las religiones mistéricas, Mitra y demás, sí podría llegar a relacionarse de alguna manera, pero vuelvo a repetir, las fuentes más antiguas que nosotros tenemos con respecto a este tipo de práctica o creencia son posteriores al surgimiento del cristianismo. Por ende, no estamos justificados en afirmar de que las religiones mistéricas de alguna manera son arquetipo al cristianismo primitivo. En absoluto, no tenemos fuentes. Espérame. A ver, déjame hacer una precisión porque te lo tengo que decir así. Estás usando mal el concepto de arquetipo. Ok, O a sea, ver. yo no me estoy refiriendo, más bien, déjame aclarar una cosa porque más bien te estabas yendo por otra línea. Yo no estoy en ningún momento insinuando que el arquetipo de una religión pasó a otra. O sea, de hecho, las conexiones que puede haber entre la religión dionisiaca y la mitraica, a mi gusto que son nulas, o sea, no parece haberlas. Las religiones, el culto mistérico era, digamos, como la secta VIP de una religión en específica. O sea, la religión mitraica era una cosa, el culto mistérico era otra. La religión dionisíaca era una cosa, el culto mistérico era otra. Y así sucesivamente. Entonces, en los cultos mistéricos, no necesariamente hay un proceso de copia, o sea, de que el arquetipo lo agarro de aquí y lo copio allá. No. O sea, simple y sencillamente es una manifestación religiosa muy frecuente, muy común. O sea, se tiene un registro de montones de cultos mistéricos, no por las evidencias que se hayan hallado, pero sí por las referencias de toda esa época. Y bueno, se habla de un arquetipo en el sentido de que hayan llegado o hayan tomado la idea como lo hayan tomado, la idea de muerte y renovación está presente en todos. Ese gira alrededor de eso, porque es la Bueno, idea del sol. pero acá vos le estás restando importancia al, como vos decís, más allá de cómo o de dónde lo han tomado. Acá le estás restando importancia a eso que me parece que es el factor fundamental. Porque si estamos hablando de que ciertas ideas, como es, ya estaban en ciertas regiones, ya eran parte de la cultura de ciertas regiones, me parece de que el cómo han tomado ciertas ideas, me parece que es fundamental a la hora de hablar del caso de la Sí, pero la resurrección. respuesta es más simple. La respuesta es más, o sea, no lo tomaron de una religión en específico. Lo toman de que esa es la creencia más común en ese Bueno, momento y en ese tiempo. permitime estar en desacuerdo con vos y te vuelvo a repetir que, por dar un ejemplo, y no estoy apelando a una autoridad, simplemente lo estoy utilizando como referencia para que después todos podamos chequear si esto es así, ¿no? Pero el tomo de N.T. Wright te lo explica muy, pero muy bien, en donde él demuestra de que la propia idea de la resurrección era imposible en la cultura pagana y en el judaísmo era algo que
se presumía de que era un evento escatológico, último, grupal, etcétera. Entonces, la Bueno, propia idea de la resurrección en estas religiones mistéricas, en el paganismo de aquel entonces, en donde el cristianismo se desarrolló, ya era imposible. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de una idea común que compartía una determinada bueno, región o cultura cuando la propia idea a era ver, imposible? perdón, Justino Mártir y Celso tienen otra opinión. A ver, Justino Mártir y Celso, los dos reflejan que estamos hablando de primera mitad del siglo II, ajá. ya un comentario popularizado sobre el cristianismo es que era otra religión mistérica, nada más. No, Celso no lo dice entiendo el punto, te explícitamente. pido disculpas, pero no estoy entendiendo el punto. Entonces, a ver, es que Wright, a lo que vas, o sea, tú estás mencionando que Wright va a que el cristianismo está retomando una idea que no tiene parangón en ningún lugar. Es lo que me estás diciendo. La idea de la resurrección De era la imposible resurrección, en sí. aquel entonces, sí. El Ok, término no, resurrección interpretarlo de la forma... Celso en el siglo II dice, o sea, todo eso que los cristianos dicen de Jesús, lo dicen cualquier cantidad de religiones de sus propios dioses. Y las Bueno, menciona. pero te Entonces, vuelvo... espérame, un autor de ese momento sí ¿De se qué está dando momento? Estamos cuenta, hablando de 100 el- años más adelante. ¿y cuándo Más se de 100 escribieron los años. evangelios? Estamos hablando de 120, 130 años más Espérame, adelante. espérame. ¿Cuándo me puedes documentar con evidencias textuales de todo este constructo teológico sobre la resurrección? Te lo podría documentar en los primeros años después de la muerte de Jesús, ¿Con qué? principalmente por medio del texto bueno, sí, bien digo, el texto que vos mencionabas al principio de nuestra conversación, que es el Primera de Corintios capítulo 15, la famosa tradición oral a la que apela Pablo. Me parece que ese es el caso más antiguo que tenemos, más cercano a los hechos, y ya se está mencionando el caso de la resurrección. Entonces, si vos te remontás a Celso, estamos hablando de 120 años más adelante. Me parece que acá no hay mucha rigurosidad histórica al plantear esa idea. No, a menos que consideres la opción de que el Nuevo Testamento, tal y como lo conocemos, está redactado para refutar a Marción. Que ese es el detalle que se te está pasando. O sea, me estás hablando otra vez del Nuevo Testamento como si tuviéramos los textos originales que se escribieron en el siglo I. ¿Vos, Y no vos los cre- vos tenemos. creés de que Primera de Corintios fue o redactado o modificado Sí, posterior al tiempo de Marción? sí. No, no posterior, pero en el Sí, entorno sí. de la crisis con Marción. Y Ok, mira, te lo demuestro fácil. Te lo mediados del demuestro siglo fácil. II estamos hablando. Estamos ubicando el credo de Primera de Corintios capítulo 15 a mediados del siglo II.